Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Muy bien, buenas tardes, chicos. A ver, vamos a recordar lo que hemos trabajado ya la clase pasada, chicos. A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Chicos, buenos días, buenas tardes, Catherine, Dalia, Tami, Angel. Recuerden que su asistencia es registrada de acuerdo a la participación de ustedes, chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. A ver, chicos, veo que sí sirve su audio, por favor. Recuerden que la participación es de acuerdo a lo que ustedes han participado ya la clase pasada. Por ende, les estoy solicitando de que me manifiesten qué es lo que han comprendido y de qué tema hemos desarrollado o hemos hablado, mejor dicho. Miss, disculpe, la semana pasada no pude entrar a su clase por motivos que no tenía datos, se me habían acabado. Ya, pero los que sí han participado, chicos, y recuerden que los que no asisten a la clase tienen la opción de ver el video durante la semana dentro del de la red virtual, o mejor dicho, de la página de YouTube del colegio, porque todas las reuniones, todas las clases están siendo grabadas, ¿sí? Así que no hay excusa, chicos. ¿Ya? A ver, los que sí han participado en la clase. Es sobre renacimiento, profesora. Ya hemos hablado del Renacimiento. ¿Qué hemos dicho al respecto? Que es un movimiento cultural originario de Europa. Ya es un movimiento de Europa. ¿Qué características en particular tiene este movimiento? ¿O cómo yo identifico sus aportes? ¿Nadie, chicos? ¿Mm? A ver, recuerden que estamos en el tema de literatura y es similar a lo que es historia, ¿cierto, chicos? ¿Por qué es? Liam. Es similar a historia porque son consecutivas y cada movimiento literario se van a relacionar entre sí, ¿ya? El Renacimiento hemos hablado, sí, que surgió en Europa, sí, una parte, pero no toda, sí, su descubrimiento en sí se va a dar en América y su posterior invasión va a ser parte de la influencia para dar ciertas características que va a tener cada escritura de esto. ¿Sí? ¿Se conoce con qué? Con el nombre de Renacimiento. ¿Por qué? Porque es una renovación, ¿cierto? Pero no solamente una renovación en cuanto a la literatura, sino una renovación cultural y científica, que van a ir modificándose y van a aparecer nuevas entes como para ir dar a conocer mucho mejor este movimiento.
¿Sí? Acá, ¿por qué decimos científica? Porque va a ser entre base la letra, el arte, la ciencia, y van a ser producidos en Europa, ¿cierto? ¿Qué característica tiene en particular el Renacimiento? ¿Cuál es lo que le caracteriza? ¿O qué es lo que les caracteriza en particular? Estaba hablando con el micro apagado. Les decía Catherine, Melia, Tami, Enger, Piero, Dayana, Pedro, Sonia, Cristian, Juan José. ¿Cuál era su pregunta, profesora? Les hablaba de micro apagado. Les decía, ¿cuál es la característica particular o que, mejor dicho, representa al Renacimiento? ¿Qué es lo que predomina dentro de de las escrituras renacentistas de la época? ¿El arte? ¿El arte? ¿Será el arte? La naturaleza. A ver, una característica que predomina dentro del Renacimiento es que va a tener un predominio de la razón, ¿sí? Va a predominar qué cosa, lo razonable, lo objetivo. ¿Por qué? Porque se va a producir en un avance científico y tecnológico dentro de la época. ¿Qué quiere decir? Que los escritores renacentistas ya van a ser conocedores de mucha o diversidad de temas, que van a hacer que lo puedan comprender, o mejor dicho, van a poder hablar de una diversidad de temas, ¿sí? Y una valoración respecto a la naturaleza, a la acción, que es la base de la literatura de esta época. ¿Sí? Uno de sus máximos representantes que hablábamos la clase pasada era de William Shakespeare, ¿cierto? Con su obra Hamlet. ¿Ya, chicos? Me parece que no están atentos a clase y yo estoy registrando siempre y cuando ustedes me participan. Si no me participan para mí o cuando los llame, no están dentro de la clase. La idea es que en este pequeño horario que nosotros tenemos, que es solamente de 1 hora, hay que participar al máximo y poder interactuar. Si no comprenden alguna parte, yo los puedo volver a repetir, pero no solucionamos nada con que ustedes se queden callados. ¿Sí? Ok, profesora. Ya, por favor, chicos. A mí no me gusta, de verdad, siempre les recalco, no me gusta tener una clase silenciada. Sí, porque yo hablo, les pregunto, me dicen todo claro, Miss. Pero a la hora de la hora, cuando les pregunte qué han comprendido, qué han entendido, todos se quedan callados y nadie responde. Es un poco incómodo también ello. ¿Ya, chicos? Por favor, si no entienden, me lo manifiestan, ¿ya? Y me hacen llegar a saber sus dudas. ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo movimiento al cual lo denominamos neoclasicismo. ¿Qué entienden ustedes por la palabra neoclasicismo? ¿Qué querrá decir? ¿A qué nos referiremos? Catherine.
Miss, Catherine, ¿qué entiendes por la palabra neoclasicismo? es un movimiento artístico. Ya, es un movimiento artístico, ¿ya? Tami del Águila Ruiz. Tami. Bueno, Tami parece que dejó activo y no está dentro de la reunión. ¿Es un movimiento Melia, cultural, profesora? ya, también es un movimiento cultural. Dayana me dice un movimiento artístico, muy bien. Melia Ramos Sánchez. Maestra, buenas tardes. Buenas Bueno, yo lo tardes. entiendo también como el neoclasicismo fue un movimiento cultural que demostró una exagerada influencia de los modelos de la literatura grecolatina, dice, ¿no? ¿Qué modelos? A ver, Ujú. ¿a qué nos referimos con modelos grecolatinos? ¿O a qué te refieres cuando mencionas así? En cuanto, un ratito. ¿Cómo era este? Mm, Movimiento grecolatino. Respecto a las normas tradicionales de la literatura clásica, pues, ¿Cuáles eran esas normas? el respeto a las unidades aristotélicas. Ya, muy bien, sí, muy clara tu definición, Meli. Muy bien, excelente. A ver, me dicen que es un movimiento artístico, que es un movimiento cultural, que es un movimiento que va a retroceder a las, va a tomar como base ciertas características grecolatinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? El neoclasicismo va a ser un movimiento literario cultural, como todo movimiento artístico cultural, que va a ser creado ¿dónde? En Francia, ¿ya? En Francia es donde va a nacer este movimiento y va a tener una etapa o va a formar parte de la etapa dorada en el siglo XVIII. Evolución de grande apogeo en ciertos avances científicos, ¿sí? Y tecnológicos de la época, ¿sí? Que va a compartir con el tiempo, con la etapa del siglo de las luces. Vamos a tener también dentro del aspecto histórico la Revolución Francesa. ¿Ya, chicos? Va a formar parte de esta etapa, ¿ya? Del clasicismo. Es creado en Francia y forma parte del siglo de las luces, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, sí va a ser un cambio, un giro en cuanto a lo que ya era el Renacimiento, pero va a ir avanzando, porque forma parte de este contexto histórico, ¿no? De cierto avance científico. El pensamiento que los escritores van a desarrollar dentro de esta época va a ser un pensamiento ilustrado, mejorado, ¿sí? En la concienciación del pueblo francés, sus costumbres, su cultura, va a haber cierta revaloración por ello. Va a haber ideas de un grupo de intelectuales, se van a formar estos, los llamados grupos literarios, en los cuales van a estar incorporados los escritores, ¿no? Que van a tener una diversidad de temas que van a desarrollar dentro de esta época, ¿cierto? Y lo van a difundir, va a ser mucho mejorado. Van a destacar tres aspectos dentro de esta época: la razón, la ciencia y el progreso. Van a formar parte del formato de la temática
de las obras literarias, ¿sí? La discriminación a las ideas religiosas y a los privilegios de la nobleza. Por eso es que dice, ¿no? La concientización al pueblo francés, ¿cierto? Se va a hacer ciertos, es de esta forma, o mejor dicho, desde la antigüedad los escritores van a desarrollar su, se podría decir, su temática en cuanto a mostrar su rechazo a algún tipo de pensamiento o gobierno de la época, ¿cierto? Entonces, en esta época se va a ver un rechazo a la discriminación de las ideas religiosas y a los privilegios de la nobleza, ¿cierto? Van a rechazar esto. ¿Me dejo entender hasta ahí? Profesora, un favor, ¿pudiera volver a explicar porque mi bebé se había caído? No hay problema, hay que tener cuidado, chicos. Sí, espero que esté bien tu bebito. ¿Ya? Muy bien. A ver, les decía que dentro de esta época va a haber un nuevo formato de pensamiento que se le va a denominar como el pensamiento ilustrado, ¿sí? En el cual lo que va a predominar es la concienciación al pueblo francés. ¿Qué quiere decir? La revaloración a lo cultural, ¿cierto? Del pueblo francés de esta época. Se van a formar estos llamados grupos literarios, de los cuales se le va a denominar grupo de intelectuales, y se van a destacar tres aspectos: la razón, la ciencia y el progreso. Chicos, van a destacar estos tres aspectos que se van a mostrar dentro de la temática de los escritores, de sus libros. Van a desarrollar esta temática y va a haber cierta discriminación ya a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza de esta época. Ellos van a rechazar o van a estar en contra de ellos. ¿Ya? Ahora sí, ¿me dejo entender? Sí, profesora, gracias. ¿Ya? Muy bien. Eso es en cuanto a qué tipo de pensamiento, qué temática están usando. El estilo que van a usar estos escritores o literatos de esta época que van a formar parte del neoclasicismo va a tener cierta característica. Uno, que va a perder protagonismo con la aparición ya del romanticismo. Recuerden que cada movimiento va evolucionando, ¿cierto? Y van a ir cambiando ciertos aspectos. Entonces, ya con la aparición del romanticismo se va a dejar de lado este pensamiento ilustrado, el cual dentro del neoclasicismo o el estilo que ellos van a tener va a contar con tres características. Va a tener estética en cuanto a la escritura, la sencillez, ¿sí? ¿Qué quiere decir sencillez? Es en cuanto a la temática, que nosotros lo vamos a poder comprender con leerlo, y la simetría o concurrencia entre sus, se podría decir, entre sus escritos, ¿sí? Que haya coherencia, que haya sentido, una secuencia lógica, ¿sí? Ahora, sus obras se van a basar mucho en lo que son los aspectos sociales, ¿no? Lo que sucedía en el día a día en la población, ¿cierto? Esto se va a dar a conocer o se van a basar entre ellos. Ahora, se basa en la razón y la libertad, ¿no? ¿La libertad de qué? De pensamiento. Se va a basar en ello, ¿ya? Y van a dejar de lado a los sentimientos, a lo subjetivo, ¿sí? Y se va a predominar lo que más es la razón, ¿sí? Y la libertad de pensamiento, de forma de creer, de ver la vida, ¿sí? Y se va a basar en las cuestiones sociales de la época, ¿cierto? Van a basarse en lo que es la política, en el hombre,
cómo era la cultura, cómo se desarrollaba esta temática, o de cómo era la forma de pensar del hombre de esta época, ¿ya? En la estructura, dentro de, mejor dicho, de la manifestación de este movimiento neoclásico, recuerden que no solamente se va a desarrollar en la literatura, sino más bien también se va a desarrollar en los diferentes formatos, ¿sí? De arte. Como ustedes me decían al inicio, ¿no? MIS es un movimiento cultural, es un movimiento artístico. ¿Cierto? Y cultural, ¿cierto? Entonces se va a desarrollar en todos los aspectos, en la arquitectura, en la pintura, en la música, en el teatro, pero van a contar con sus propias características. En la arquitectura se va a mostrar cierta elegancia, una sobriedad y un exceso de detalle en cuanto a sus construcciones, al diseño, se podría decir, ¿no? Sobriedad se va a notar mucho en los colores y elegancia con la cual se realizan estos detalles, o mejor dicho, esta escenificación. Dentro de la pintura, ¿sí? Se va a desarrollar, o la temática va a tener una carga social muy extrema, que se van a dar a conocer la simetría en cuanto a sus dibujos y pinturas, y lo que va a predominar más en cuanto al desarrollo de la pintura va a ser los tonos oscuros. ¿Sí? Y dentro de la literatura ya vamos a ver que va a dejar un carácter intimista, ¿no? Ya no se van a reprimir de dar a conocer ciertas categorías, o mejor dicho, ciertos formatos, ¿sí? Se podría decir que se reprimían en manifestar ciertos pensamientos, ¿no? Ahora, la literatura, o mejor dicho, los escritos que van a desarrollar dentro de esta época, no solamente va a ser para contar una historia, sino va a ser con la finalidad de también educar a los ciudadanos y formarlos a ellos. Es donde van a aparecer lo que son las enciclopedias, ¿no? Con tal de educar y dar a conocer a toda la población de diversas temáticas. Y la mayoría de los escritores de esta época van a ser ensayistas y críticos, ¿sí? Por la misma temática de la época también, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no he comprendido? Para mí está todo bien, profesora. ¿Has hecho, mujer? Muy bien. Entonces, esta particularidad van a formar parte de los neoclásicos, ¿sí? Como ustedes han visto, va a poder evolucionar, va a haber un cambio, ¿cierto? En base al avance de la sociedad. ¿Bien? Ahora, aquí otra característica en cuanto ya a la literatura es que la fábula va a formar parte, o se va a recuperar, ¿no? Va a recuperar su importancia debido a que ya no solamente se escribe, por ejemplo, para la nobleza, o se escribe de hechos históricos, sino más bien va a tener, en cuanto a la evolución, o mejor dicho, mejoramiento del ser humano.
¿cierto? A la educación. Se va a tratar de educar a la población para que todos tengan conocimiento de los diversos temas. Va a tener una literatura correcta e impecable. Cada género va a tener sus propias características. Ya en esta época de tener algo común, sino que va a tener sus propias, sí, también van a presentar un arte aristocrático que va a estar influenciado mucho por el gusto francés. ¿A qué se refiere esto? El neoclasicismo, como va a surgir en Francia, ¿sí? Se va a revalorar conocer esta cultura, se va a revalorar sus aspectos. ¿Sí? Ahora, ¿qué géneros neoclásicos van a aparecer en esta época? Vamos a tener a dos de ellos que van a predominar, la lírica y el teatro. ¿Sí? ¿A qué llamamos lírica? En el cual se va a preocupar mucho por el equilibrio que hay o la coherencia que hay entre la expresión y el contenido de la historia. Asimismo van a cultivar temas morales con un evidente afán didáctico, ¿sí? ¿Dónde? En la escuela de Salamanca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber este equilibrio, ¿no? De pensamiento. El teatro va a insistir en cuanto ya a la finalidad didáctica y moral y va a proponer la reducción del número de personajes. En el teatro barroco había demasiados personajes, ¿cierto? Entonces, para el gusto de los clásicos era exagerado. Entonces, ellos van a modificar y van a reducir a estos, ¿no? Los más fundamentales, nada más. ¿Sí? Entonces, va a predominar en qué? En los géneros. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? No hay ninguna duda, está claro y objetivo lo que les he manifestado. María Cruz Astudillo. A ver, ¿qué me puedes mencionar respecto a lo que acabamos de hablar? Disculpe, profesora, pero yo no la he escuchado porque no sé si usted estaba hablando, pero mi internet está lento y no lo he logrado escucharla yo. A ver, ¿y qué es lo que has logrado escuchar? No creo que toda la clase no me hayas logrado escuchar. ¿Qué es lo poco que me has podido escuchar? A ver, para poder retroalimentarte y darte a conocer quizás algunas partes que no hayas entendido.
Profe, me quedaba aquí en los géneros neoclásicos. Ya, esa es la última parte. ¿Solamente la última parte has escuchado? Sí, ya te digo que mi internet está lento, yo no la oigo escuchar muy bien, profe. Mm, bueno, a ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, Dalia. Dalia, Sí, sí, mis le escucho. Dalia, a ver, ¿qué me podrías manifestar respecto a lo que acabamos de hablar? ¿Qué me podrías decir? A ver, como un pequeño resumen. Eh, a ver, primero De todo mismo, lo que has entendido, a ver, respecto al neoclasicismo, de todo lo que has entendido, a ver, ¿qué me podrías decir? del pensamiento ilustrado, de que el pueblo toma conciencia, eh, a ver cómo explicarle. Mm, a ver, de las ideas de grupos intelectuales que destacaban tres aspectos: la razón, la ciencia, el progreso. Eh, de ahí sobre el estilo, te dijo algo de que el romanticismo pierde su protagonismo. ¿Ya? También cuentan con sus tres características, ¿no? Que es la estética, la sencillez y la simetría. Otro que, a ver, ay, no me acuerdo qué más. De ahí, de lo que está hablando ahorita del género neoclásicos, que es la lírica y el teatro. Lo que entiendo yo en el género de lírica, eh, ay, ¿cómo le explicaría? A mí no escuché muy bien eso de ahí. Ya, muy bien. Veo que sí estás atenta, Dalia, no te preocupes. Melia. 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 Bueno, parece que tampoco me escucha. Enger Edson. Enger. Bueno, Enger tampoco está. Surlisa Rosales. Eva Sánchez, ¿deseas participar? Bueno, tampoco. Dayana. Dígame. Dayana, a ver, ¿qué me puedes manifestar respecto a lo que acabamos de hablar? Bueno, estuvimos hablando sobre el neoclasicismo, sus géneros, en las escuelas, en esas cosas. Ya, de la primera parte, ¿dónde surge el neoclasicismo? Dayana, Mm, ¿dónde hemos dicho que surge el neoclasicismo?
¿Dónde se desarrolla? En Mejor Francia. dicho, en Francia. ¿Y qué es lo que revaloran los neoclásicos? Mm, Bueno, pues lo que tengo entendido, pues, em, ¿Qué es lo que les caracteriza a los neoclásicos? ¿Qué revaloran más? los géneros, la lírica, el teatro. ¿Mm? A ver, parece que no han estado atentos, chicos. ¿Mm? Hemos dicho que ellos revaloran mucho lo que es la cultura francesa, ¿cierto? Y ya no escriben simplemente para dar a conocer sus historias, su mitología, sino para qué también escriben. ¿Cuál es la característica de ellos? Chicos, Porque la característica uno fue el amor. ¿el amor? No. A ver, la característica particular de los neoclásicos es de que ellos ya no van a escribir, como les decía, de guerras, de las historias, sino van a escribir para el pueblo. ¿Para qué? Para educarlo, chicos. Aquí es lo que va a aparecer los que son las enciclopedias, ¿sí? Va a haber un respeto acerca a las normas tradicionales de la literatura clásica, como decía su compañera hace un momento, ¿cierto? Va a haber este ser mitológico que va a formar parte también de las historias, ¿sí? Y va a predominar la razón, como les decía hace un momento, más que los sentimientos. ¿Ya, chicos? Ahora, dentro de ello vamos a tener ciertos representantes, como Renato Descartes, Rousseau, Pierre Corneli, Leandro Fernández de Moretín, Molière, Jean de La Fontaine, ¿cierto? Que son diversos escritores, conocedores de mucha ciencia y tecnología, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener a Molière con El Avaro y el médico a Palas y con su obra representativa que es Tartufo, ¿ya? Que nos va a dar a conocer esta característica de la ciudad de esa época, pero con dar una lección quizás al pueblo, ¿no? ¿Quién es Molière? Molière es un seudónimo que se le da a Jean-Baptiste Poquelin, que va a nacer en París. Es creador de la comedia clásica y va a ser actor empresario, ¿sí? En sus inicios él va a recorrer Francia con una compañía ambulante representando comedias satíricas, ¿ya? Ya al regresar ante Luis XIV, él va a constituir un éxito y se va a ganar la amistad de este monarca, en el cual va a proponer componer de unas 30 comedias, muchas de las cuales son consideradas maestras. ¿Sí? Porque va a dar a conocer diversos temas que forman parte de la historia, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene su escritura de Molière? Es una que su teatro va a rechazar, ¿qué cosa? El autoritarismo. Recuerden que las características del neoclasicismo es de que rechazan ellos a la nobleza, ¿no? Los privilegios de esta nobleza. Entonces, Molière no es la excepción, ¿no? Él va a tener un rechazo hacia el autoritarismo, la intolerancia y el parasitismo. Va a haber una adaptación del lenguaje a la índole de los personajes. ¿Sí? ¿Qué dice por qué dice la índole? Respecto a sus propias características de cada personaje. Sus ejes temáticos van a estar sometidos siempre a leyes y a los dictados en base a la razón. Sí, lenguaje es bastante sencillo y ante todo va a resaltar qué cosa, la naturalidad de la época. Sí, sus comedias están escritas en prosa y va a respecto a las unidades aristotélicas, va a tener referente o cuando nosotros llamamos a respetar las normas aristotélicas, es que va a respetar lugar, tiempo y acción, mejor dicho, su secuencia de actos. Va a haber una variedad de personajes. ¿Sí? Dentro de las historias se va a presentar a los cortesanos, a los médicos, a los profesores, a los usureros, a los comerciantes,
a los ricos, a una gran, o mejor dicho, a todo tipo de personaje de la época, ¿sí? Ahora, su teatro va a tener una intención satírica, por lo mismo que su característica biográfica que tiene, ¿no? Va a ser bastante satírica y moralizadora, es decir, que va a corregir a los hombres, divirtiéndolos y atacándolos a los vicios que van a formar parte de la época, ¿no? La drogadicción, el robo, por ejemplo, ¿cierto? Y se va a oponer a los desenlaces descabellados, mejor dicho, fatalistas. ¿Sí? Y personajes convencionales a la comedia anterior. Ya, chicos, forma parte de los escritos de Molière o de las características de los escritos de Molière. Él va a tener diferentes obras basadas en estas características, por ejemplo, Las Preciosas Ridículas, que va a ser una sátira en cuanto a las aspiraciones de dos muchachas de provincia. El médico a palos, que es una comedia en el cual nos van a narrar quienes, donde se va a escarmentar a quienes agreden a la mujer, ¿no? Así como que le van a tener fe a estos médicos, ¿no? La Escuela de las Mujeres, El Misántropo, Tartufo, que es una obra que está en contra de la hipocresía, y El Enfermo Imaginario, ¿no? Tartufo es de género dramático, especie comedia. Su tema central va a ser la crítica a la hipocresía de algunos personajes de la época, por ende nos va a narrar respecto a que un ingenioso o mejor ingenuo padre de familia llamado Orgón va a ser quien se va a encontrar con Tartufo, ¿no? Que es un impostor, el cual Orgón lleva a su casa a Tartufo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer pasar Tartufo por un hombre piadoso y ejemplar, ¿no? En el cual, aprovechando esta admiración que van a tener o que tiene, mejor dicho, Orgon, ¿sí? Va a conseguir que Orgon le conceda a su hija, mejor dicho, para que se case, que es Elvira. Entonces, la esposa que ya había notado, visualizado ciertas características de Tartufo, va a intentar advertirle a Orgón, pero Orgón se niega a creerlo. ¿Hasta qué? Hasta que la esposa con su hija van a planear un acto respecto a esta actitud que Tartufo tiene para que Orgón, ¿sí? El esposo, se dé cuenta. Entonces, ante ello cae Tartufo, ¿sí? Cae en esta trampa en el cual Orgón está observando pero al ya él observarlo también lo va a negar, ¿sí? Entonces ahí van a corroborar, ¿sí? Van a corroborar que Tartufo era un ser aprovechado, un hombre que se quería aprovechar. Entonces, ante esta evidencia, Orgón va a botar de su casa a Tartufo, pero Tartufo, muy inteligente, va a replicar que la casa le va a pertenecer a él y que además va a tener en su poder o recalca que tiene en su poder ciertos documentos comprometedores, ¿sí? Sin embargo, ya como está dentro de la época que predomina la razón y la justicia, ¿sí? Va a manifestarlo, ¿sí? Van a denunciarlo, por así decirlo, y les va a poder ayudar la justicia, ¿no? Entonces el criminal, o mejor dicho, Tartufo, va a terminar siendo castigado, ¿sí? De manera justa. Ya más que todo, más se desarrolla va a tener esta temática, ¿sí? Ahora les voy a presentar un pequeño video para que ustedes lo logren observar, pero voy a verificar si está compartido con audio. ¿Ya? A ver, ahora sí. Por favor, me confirman el audio del video, ¿ya? Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664,
escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgon. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgon, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgon, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valère, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgon, la diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada, él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valère se enoja, pero entre Dorine, Valère y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valère, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valère. Y así es como termina esta obra. Recordá que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que nos pueden surgir a partir de la lectura del libro haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejarlo me gusta. También recordá que podés aportar al canal en Cafecito, Patreon o siendo miembro en YouTube.
donde podrás encontrar recompensas y tu ayuda serviría para mejorar la calidad de los videos. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció esta historia? Bastante interesante, ¿cierto? Cómo es que las temáticas propias de esta época van a resultar formar parte de la historia, ¿sí? A ver, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que acabamos de hablar, chicos? Dalia, Dayana, Pedro, o ninguna. No, Miss, ninguna duda. Muy bien, espero que haya quedado todo claro, chicos, porque la siguiente clase igual vamos a consultarles respecto a lo que acabamos de hablar, ¿sí? Espero que me hayan podido comprender. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.